Bueno, pues vamos a recibir palabra. Hemos estado hablando ya desde hace unas semanas acerca de las características, de los rasgos que distinguen a los hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que alguien es hijo de Dios? Pues porque se debe parecer a su Padre. Somos hijos del Padre de los Espíritus. Él ha dado su Espíritu a cada uno de nosotros y Él ha mostrado un modelo y una imagen. El hombre inicial, el hombre diseñado por Él, es hecho a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Y ese hombre, a imagen y semejanza, no es otro que Cristo. Es decir, desde un principio, en el diseño perfecto de Dios, Dios diseñó al hombre para ser semejante a su Hijo amado, a Jesucristo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Y de esa manera quiso que Adán fuera formado, diseñado y señoreara, gobernara sobre la creación. Pero le dio la oportunidad de tomar la decisión de andar en sus caminos o de ejercer su propia libertad y caminar de acuerdo a su entendimiento. Y en esa oportunidad que Dios le dio, pues Adán decidió mal, ¿verdad? Y se apartó de los caminos de Dios. Él decidió, en vez de comer del árbol de la vida, que estaba ahí en el centro del huerto, él decidió comer del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Y entonces vivimos las consecuencias de ese error, de esa rebelión ante Dios. Fueron separados de Dios. Hoy toda la humanidad y por todas las generaciones, desde que sucedió esto, heredamos la humanidad caída, la humanidad en pecado. El pecado se transmitió a todos los hombres, a toda la humanidad, el pecado. Y con el pecado vino la muerte. El pecado y la muerte vino sobre todos los hombres. Dice, porque en cuanto todos pecaron, ¿en dónde? En Adán. Por cuanto todos pecaron en Adán, estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. Pero Dios mismo diseñó un plan de redención, un plan de salvación, una manera de cómo reconciliar a la humanidad con Él. Y Él decidió que su propio Hijo se hiciera carne, que la palabra de vida, el verbo, que es el que ha creado todas las cosas y que por Él subsisten, habitara entre nosotros. Y Él vino en la persona de Jesucristo. Él es el nuevo Adán, el segundo Adán, un Adán fiel totalmente a Dios, a su Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre, no a hacer su propia voluntad. Y Él vino a reconciliar al mundo con Dios, no solamente a los judíos, sino a todo aquel que cree. Todo aquel que pone su confianza en Él es perdonado, es limpiado de todo pecado y es hecho hijo de Dios. Amén. Es una obra poderosísima la que Dios ha hecho, es una obra de amor, esta obra de reconciliación. Y sabemos entonces que en la cruz fue terminado el pecado, fue quitado el pecado, ese pecado heredado desde Adán, a través de la muerte de Jesucristo, de su sacrificio, es quitado para siempre. Y son perdonados los pecados. Es decir, por la naturaleza de pecado que heredamos de Adán, nos convertimos en pecadores. ¿Sí? El pecado, que es una naturaleza, nos convierte en personas que hacemos pecados. ¿Qué son esos pecados? Actos de desobediencia, de rebelión a Dios para ejercer mi propia voluntad, tal como lo hizo Adán. Pero hoy en Cristo eso es quitado. Es quitado el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y por la sangre que Él derramó en la cruz y su propia muerte, somos purificados, somos limpiados de todo pecado. ¿Cómo? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Creemos en el Hijo de Dios
creemos en su sacrificio y somos perdonados, somos limpiados, somos hechos hijos. Y los hijos se van a parecer al Hijo. Los hijos han de parecerse al Hijo. Y el Hijo es justo. Entonces el justo, el que no tenía pecado, ni había hecho pecados, fue a la cruz por los injustos, por los pecadores. Y entonces puedo decir yo, ahí estoy yo. Ahí en la cruz estoy yo con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Este es el entendimiento que tenemos de la revelación, de que somos hijos. Entonces, si el Hijo de Dios, el justo, murió por nosotros y nosotros creemos en Él, ahora somos justificados. Hemos sido declarados por el Padre justos. Los hijos de Dios caminan en justicia. ¿Por qué han sido justificados? Y porque ahora practicamos, vivimos en la justicia. ¿Cómo? Haciendo las obras que Dios diseñó de antemano para que sean hechas. Haciendo el bien, amando, teniendo compañerismo, sirviendo, edificando la iglesia. Los hijos de Dios conocemos el amor de Dios, amamos a los hermanos y caminamos en justicia. Esto ya lo vimos, son características de los hijos de Dios. Y hoy, de manera especial, hablamos de la vida de resurrección. Jesucristo no se quedó en esa cruz. Esa cruz que es símbolo de maldición, porque dice la Escritura, maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice Gálatas, ¿verdad? Jesucristo se hizo maldición. Él fue maldito en esa cruz, porque era necesario que se pagara por el pecado. La paga del pecado es la muerte. Esa era la sentencia, la condenación para cada uno de nosotros. Y esa sigue siendo para cada una de las personas que aún no han creído en Jesucristo. La paga del pecado es la muerte. Se vive en condición de muerte, una mala calidad de vida. Se vive en injusticia. Pero aquel que ha creído, el que ha sido justificado, ahora tiene vida en Él. Vida eterna en Él. Entonces, eso que era un símbolo de maldición, se convirtió ante la muerte de Cristo en un símbolo de victoria. La cruz es un símbolo de victoria para los hijos de Dios. ¿Sí? Allí Cristo venció al pecado. Allí lo venció. Fue sepultado y al tercer día resucitó. Así que en la resurrección venció a la muerte. Los dos enemigos. Los dos grandes problemas de la humanidad son el pecado y la muerte. Esos dos enemigos fueron vencidos. El pecado en la cruz y la muerte a través de la resurrección. Al tercer día resucitó. Nosotros adoramos y creemos en un Cristo vivo. Cuando estábamos compartiendo el Evangelio allá en Colinas del Sur, hace algunos años, nos reuníamos con un grupo de personas, de familias, y asistía una niña como de unos 8 o 9 años. Ella asistía a las reuniones y un día, al estar compartiendo el mensaje, tocamos este tema de la resurrección y hablamos del Cristo vivo. Y entonces todos dijimos, Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Y esta frase se quedó en su mente bien grabada. De tal manera que al salir de la reunión, llegaron otros familiares, otras personas, y la niña andaba de todos diciendo, Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Se convirtió inmediatamente en una predicadora del Evangelio, ¿verdad? En esa inocencia, en esa manera de recibir la palabra, ella se apropió de ella. A lo mejor no entendía todo lo que esto significaba, pero empezó a pregonarlo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Y yo creo que este es un día como eso, que se requiere que nosotros digamos, Cristo no está muerto. Esta celebración de Semana Santa es una tradición religiosa, pero nosotros no festejamos ni celebramos a un Dios crucificado. Él está vivo, Él resucitó.
Él está sentado a la diestra del Padre, pero también Él vive en el corazón de cada uno de los que creen en Él. Amén. Así que por eso hoy celebramos grandemente la resurrección, no como un evento histórico solamente, no como un fundamento teológico, no como una tradición religiosa, sino con un entendimiento de la revelación que Dios nos ha dado. Y con frecuencia en este tiempo pues se hacen preguntas acerca de si realmente resucitó Jesús o es algo simbólico. Hay quien llega a hacer ese tipo de preguntas, ¿verdad? ¿De veras resucitó? Y cuando nosotros a lo mejor reflexionamos un poquito, pues es algo que sale de lo que nosotros humanamente podemos entender. O sea, no se trata de un simbolismo, no se trata de algo histórico solamente o algo que es religioso. Se trata de una realidad. Históricamente está certificado. Hoy hay muchos estudios científicos que confirman la resurrección. Entonces, histórica y científicamente, la resurrección de Jesucristo es una realidad. Hace casi 2000 años que Jesucristo resucitó. La tumba quedó vacía. Hay una tumba vacía. Él es el único de los líderes, de los hombres que han hablado el mensaje de Dios, que resucitó y que su tumba está vacía. Muchos líderes han hablado de espiritualidad, de cosas del espíritu, y así han nacido muchas religiones, pero todos ellos están allí en una tumba. Podemos ir a la tumba de Mahoma, ¿verdad? Podemos ir a la tumba de Siddhartha Gautama, y así pudiéramos ir mencionando a la de Buda, a cada uno de los líderes religiosos que ha habido, están allí, ahí están sus tumbas. Pero si vamos a buscar la tumba de Cristo, esa tumba está vacía, vacía. Y sin embargo, Él vive. Ninguno de los líderes de las diferentes religiones vive. Está en una memoria para algunos, y algunos son seguidores de sus doctrinas, pero el único vivo en los hombres es Cristo. Y Él sigue hoy viviendo por la fe en cada uno de los que creen. Ese es un milagro que solamente Dios puede hacer, el único Dios verdadero. Amén. Así que pues no voy a darles hoy pruebas, o me voy a dedicar a hablar acerca de la confirmación de la resurrección, sino vamos a confirmar lo que Dios dice. ¿Cuál es el mensaje del Padre para sus hijos el día de hoy? ¿Cuál es el mensaje del Padre de los Espíritus, el Padre Divino, para sus hijos en este tiempo acerca de la resurrección? ¿Qué quiere el Padre, nuestro Padre? ¿Qué quiere que sepamos? ¿Qué quiere que experimentemos acerca de la resurrección como una realidad? Estaba viendo el testimonio de un predicador que él nació en una cuna cristiana, y dice, pues en su familia todos crecimos en la enseñanza del Evangelio desde niños. Dice, y un día vino una prueba tremenda para la familia, y mi hermanita falleció. Una niña de 8 años fue declarada muerta en el hospital, y la mamá de este predicador y mamá de esta niña pues inmediatamente rechazó el veredicto del médico. Dijo el médico, la niña está muerta. Dijo ella, no está muerta. La niña está dormida, pero todavía no está muerta. Y pues el médico dijo, pues entiendo, ¿verdad?, que por su dolor no quiera reconocer la realidad, pero clínicamente está muerta. Dice, entréguenmela. Le entregaron a la niña, y la mamá salió de ese lugar y fue a buscar al pastor de la iglesia donde estaban congregados. Y llegó con la niña delante de él. Dice, pastor, usted nos ha enseñado que Jesucristo es la resurrección, y que Él resucitó a muchas personas, y que hoy puede resucitar. Yo traigo a mi hija para que ore por ella y la resucite. Me quedo pensando, ¿cómo reaccionaría el pastor? Una cosa es hablar de la resurrección, leer de la resurrección, y otra cosa es decir, resucite a mi hija, ¿verdad? Y dice que el pastor le dijo,
pues hermana, grandísima es su fe, pero esos milagros los hacía Cristo. Sí, dice, pero Cristo dijo que sus discípulos harían lo mismo que Él y que aún mayores cosas harían. Y dice que en ese momento el pastor se postró y empezó a orar con ella. Y lloraron juntos y lloraron. ¿Y qué creen? Resucitó la niña. Resucitó la niña. Dice este pastor, mi hermanita resucitó. Tuvimos un testimonio de resurrección natural y sobrenatural allí, en la familia, por medio de la fe. Dios sigue haciendo ese tipo de milagros y lo hace de acuerdo a sus propósitos. ¿Cuál es la finalidad? Que crean en el Hijo de Dios. ¿Sí? No está para solucionar problemas solamente Dios, sino para que a través de las obras que Él hace, creamos en Él. Así que la resurrección sigue siendo hoy una realidad y sobre todo es una realidad espiritual para muchísimas personas. Tú y yo hemos experimentado la resurrección. Dice Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, que estábamos muertos. Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos absolutamente separados de Dios. Pero porque nos amó en su gran misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gracia somos salvos y somos gente que resucita. Nos ha resucitado juntamente con Cristo. De esto es de lo que queremos hablar. En esto queremos profundizar. Este es el mensaje que el Padre tiene para sus hijos el día de hoy. Sus hijos han de experimentar y han de expresar la vida resucitada de Cristo. Los hijos de Dios conocen el amor de Dios, aman a sus hermanos, caminan en justicia, y hoy hablamos, los hijos de Dios expresan, viven en la resurrección de Cristo en sus propias vidas. Amén. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 y 15. Este capítulo 15 de Primera de Corintios es conocido como el capítulo de la resurrección. Vamos solamente a ver algunos versículos. Dice en el versículo 12, pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Es decir, la negación a la resurrección ha estado presente desde siempre. ¿Cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan si esto es lo que se ha predicado desde el Antiguo Testamento y aún ahora? Pero hoy es muy posible que personas cerca de ti te digan, los muertos no resucitan, ¿verdad? Y quién sabe si Cristo resucitaría. Y hasta te pueden decir, ¿qué pruebas tienes tú de que Cristo resucitó? ¿Y qué vamos a decir los hijos de Dios? Yo soy una prueba de que Cristo resucitó. ¿Sí? Dice, porque, dice Pablo en los argumentos, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, es vana. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Vana es nuestra fe, vana es la predicación si Cristo no resucitó. Si quitamos la resurrección del mensaje del Evangelio, no queda nada. El Evangelio es Cristo mismo. Y el Evangelio es porque Cristo resucitó. Si no fuera así, todo sería una mentira. Estaríamos en nuestros delitos y pecados. Estaríamos separados de Dios y muertos espiritualmente. Pero porque Él resucitó, hoy vivimos. Dice, entonces, dice Pablo, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber dicho que Dios resucitó a Cristo. Dice el versículo 19, si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, es decir, si quitamos la resurrección y hablamos de Jesús solamente como un líder, como un hombre iluminado
que vino y habló de la vida espiritual y quitamos lo de la resurrección, dice, esto es vano. Somos los más desdichados. Dice, si nuestra esperanza en Cristo fue que únicamente fue para esta vida, si Él no resucitó, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero dice el versículo 20, pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos. El hecho es, ¿lo repetimos? El hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Él es el primero, pero después vienen todos los demás hijos. Él es primicias, habla de los primeros frutos, el mejor fruto. Cristo es el primero, en todo tiene la preeminencia, pero después vienen todos sus hermanos. Todos nosotros somos hijos de Dios y hermanos en Cristo. Y la resurrección que Él hizo por causa del poder de Dios es la misma que opera en nosotros, primero para resucitar espiritualmente. Tú y yo ya experimentamos una resurrección por medio de la fe y será consumada en el tiempo postrero. Tendremos un cuerpo semejante al de Cristo. Esa es nuestra esperanza, esa es la promesa de parte de Dios. Y si ya se cumplió en Él, se va a cumplir en cada uno de nosotros. Amén. Así que tenemos una tumba vacía, ¿verdad, Beto? Ahí ha estado la imagen. Esa es el testimonio. Hay una tumba vacía, porque el Cristo vivo está en nosotros, ¿sí? El Jesús histórico que caminó durante 33 años y medio aquí en la tierra, no es el mismo que se levantó de la tumba. No es el mismo que Dios levantó de los muertos. El que Dios levantó de los muertos es espíritu vivificante. Es Cristo glorificado. Es la gloria misma de Dios levantando a Cristo para vencer al pecado y confirmar la victoria sobre la muerte. Él venció al pecado y venció a la muerte. La resurrección es el testimonio de que Dios, el Padre, aprobó el sacrificio de Cristo. Si no hubiera sido así, no había sido resucitado. Pero porque Él resucitó, estamos seguros que el pecado fue quitado, que nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados y que todo aquel que cree hoy puede ser perdonado y limpiado de todo pecado y recibir la vida de Cristo en Él. Amén. Son cosas poderosas. La resurrección de Jesús da cumplimiento a la palabra de Dios. La palabra de Dios, como lo leyó hace rato Víctor, el Antiguo Testamento habla abundantemente de que Cristo resucitaría, de que el Mesías resucitaría. La Escritura fue cumplida y al ser cumplida, Cristo mismo le da prueba de que la Escritura es verdad. Toda la profecía que se escribió en el Antiguo Testamento y que fue cumplida en Cristo nos confirma que la palabra de Dios es verdad, que podemos confiar en ella, que esa es la fuente y sustento de nuestra fe. Con esa alimentamos nuestra fe. En eso creemos y por eso vivimos. Y esa prueba contundente es la resurrección de Jesucristo. Así que la resurrección de Cristo afirma nuestra fe y confianza en la veracidad de las Escrituras y prueba que las Escrituras son verdad. Este es el primer punto. La resurrección es el mensaje central del Evangelio y los primeros 300 años de la iglesia fue el único mensaje que se predicó. No solamente se predicaba el domingo de resurrección. Cada domingo y cada día lo único que hablaba la iglesia era del Cristo resucitado y del Cristo habitando en ellos. Eso era lo que la iglesia predicaba. ¿Qué tenemos que predicar hoy? Eso mismo. Hoy el Padre, ese es el mensaje que da a sus hijos. Yo levanté a mi Hijo Jesucristo para que viva en ti. Y si tú has creído y caminas en Él, entonces hoy vives en la resurrección de Jesucristo y eres reconocido como mi hijo. Es la única manera de ser reconocidos como hijos de Dios. Así que, de acuerdo a lo que hemos hablado hasta ahorita,
la resurrección no es un evento, no es solamente un acontecimiento histórico, no solamente es una verdad teológica para estudiarla y tratar de interpretarla y guardarla. No es una tradición religiosa. Lejos está de ser la resurrección una tradición religiosa. Es muy superior a todo eso, ¿sí? La resurrección no es un evento. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es una persona. La resurrección es una persona y se llama, ¿sí? Él es la resurrección y la vida. Vamos ahí al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 21 al 27. Juan 11, 21 al 27. Este capítulo dentro del Evangelio de Juan, podríamos también titularlo un capítulo de la resurrección, de la verdadera y poderosa resurrección de Jesús. Dice el versículo, voy al versículo 21, Juan 11, 21, y voy a leer hasta el 27. Dice, y Marta le dijo a Jesús, todos recuerdan el contexto de este pasaje, ¿verdad? Estaba Lázaro enfermo, mandaron avisarle a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo, que viniera para orar por él, para sanarlo, y Jesús no fue inmediatamente, él esperó, ¿y qué sucedió? Pues que Lázaro falleció, se murió bien muerto, estaba gravemente enfermo. Y entonces las hermanas se quedaron con la angustia y con la incertidumbre de por qué Jesús no respondería, si estaba como a 300, como a 3 días de camino, ¿por qué no había regresado? ¿Por qué no había venido? ¿Por qué no había acudido a su petición? Y entonces dice Marta a Jesús, ahí en el versículo 21, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Es un reclamo? Es decir, ¿por qué no viniste cuando te llamamos? Él se murió, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Bueno, dice ella, pero también sé, después de que hace el reclamo, corrige con lo que ella sabe. Dice, pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Son palabras que todavía no tienen la profundidad de lo que Cristo va a hacer. Dice, Jesús le dijo, fíjense la respuesta en el 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Viene el reclamo, luego hay una afirmación de fe, yo sé que tú puedes hacer las cosas que le pidas al Padre, y después ¿qué dice? Tu hermano resucitará, y Marta contesta, yo sé que resucitará. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la realidad. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Es decir, ¿de qué me estás hablando, Jesús? Yo lo que quiero es a mi hermano aquí, no que el día final vaya a resucitar. Hoy estoy viviendo el duelo, la pérdida, porque él se murió y tú no estuviste aquí. Sí, yo sé que un día resucitará. ¿Qué Jesús dijo? Tu hermano resucitará. Es una declaración de poder. Y Jesús le dice en el versículo 25, muy importante este versículo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es la pregunta para los hijos de Dios hoy. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es la resurrección? Cristo. Es una persona. No es un acontecimiento histórico. No es una verdad teológica. No es una tradición religiosa. No le pertenece a ninguna religión o denominación. Cristo es la resurrección. Él es la resurrección y la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida de resurrección. El que no tiene a Cristo está muerto, está separado de Dios. Y entonces dice Marta, sí Señor, yo he creído. ¿Qué es lo que ha creído Marta?
yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esto es lo que necesitamos creer y lo que todo el mundo necesita creer. Oír el mensaje del Evangelio y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a reconciliar a los pecadores con Dios. Él vino a reconciliar a los pecadores con Dios, a quitar el pecado, a vencer a la muerte. Y lo hizo en sí mismo, ofreciéndose a sí mismo, no poniendo un corderito, no trayendo un becerro para declarar los pecados sobre él, no haciendo ofrendas o cosas, ¿sí?, mandas o cosas que se compromete la gente a hacer para obtener el perdón de los pecados. No, él se ofreció a sí mismo, fue desangrado allí en una cruz, a la vista de todos. Allí murió, sin ninguna duda. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Poderoso, ¿verdad? Jesucristo no estaba allí ante la tumba de Lázaro con las hermanas de Lázaro para hacer un milagro más o para mostrar su compasión y su amor a esta familia. Él estaba allí por una cosa superior a esa. ¿Por qué estaba Jesús allí? ¿Por qué esperó hasta que estuviera muerto Lázaro? Para mostrar la gloria de Dios. Que esa declaración que él hizo fuera una realidad delante de todos los testigos que estaban ahí. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quieren que se los demuestre? ¿Cómo lo demostró? Dice que le dijo a su hermana, Jesús dijo, quita la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, ha estado allí 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Cristo mismo. Cristo. La gloria de Dios está allí presente, delante de ellos. Ha estado caminando con ellos y no la han reconocido. Aún no se han dado cuenta. Aquí viene una prueba contundente de que Jesucristo es Dios, de que Él es la gloria misma de Dios. ¿No te he dicho que si crees? Y entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos en alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean. ¿Para qué? ¿Estaba ahí? Para que crean que tú me has enviado. Que crean. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Él es la resurrección y la vida. Y Él tiene el poder de dar vida a los muertos. ¿Qué sucedió con Lázaro? Y si el que había muerto de 4 días salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús dijo, quiten las vendas y déjenlo ir. Él está bien vivo, porque el que es la resurrección y la vida lo ha levantado de entre los muertos después de 4 días. Impresionante. ¿Cómo se quedaría la gente que estaba ahí? ¿Quién puede levantar a un muerto después de 4 días? Alguien podría decir de esta niña que les platicaba el testimonio que bueno, pues hacía unas horas que había fallecido, a lo mejor cuando llegó con el pastor. A lo mejor se habían equivocado y la niña no estaba exactamente muerta. Podía ser. Pero 4 días enterrado en una tumba, estaba bien muerto. ¿Verdad? Ya olía feo. Y Jesús dijo, ven fuera. Y después dice, quítenle las ataduras y que vaya y coma y se goce, porque Dios le ha dado vida nuevamente. Qué tremendo. Este fue el tercer milagro, pero el más poderoso de todos ellos, porque mostró la gloria de Dios.
ya había resucitado a otras 2 personas. ¿Se acuerdan? Marcos nos dice que ahí en el capítulo 5, que Jairo, un principal de la sinagoga, fue a ver a Jesús cuando su niña estaba muy enferma. Y estando ahí con Jesús, fueron a avisarle a Jairo que su hija había muerto, que ya dejara de molestar al maestro, que su hija estaba muerta. ¿Y qué dijo Jesús a Jairo? No temas, cree solamente, y vamos a tu casa. Y fue con él, y entraron, y oró por la niña, y la niña se levantó. Levantó a la niña que ya estaba muerta. Dice también Lucas en el capítulo 7, versículo 11, que en otra ocasión Jesús iba caminando cuando vio venir a un sepelio, y venía una viuda llorando con un cortejo fúnebre, y traían en una caja ya muerto a su hijo, a un joven. Iban a sepultarlo, y Jesús le dijo: deténganse. Tuvo compasión de aquella viuda, se acercó y levantó al joven que venía en la caja ya muerto. Él es la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. ¿Sí? En Él está la vida, en Él está la esencia de la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna, que es el Espíritu. La vida eterna, que es espiritual. Esta vida natural es perecedera, se termina, pero la vida en el Espíritu es eterna. Todo aquel que cree en Él no morirá eternamente. El que no cree está muerto eternamente. Pero el que vive y cree en Él no morirá. ¿Crees esto? Tremendo, ¿verdad? Y dice Mateo en su evangelio, habla de lo que sucedió el día que Jesús fue crucificado y que finalmente murió. Y él escribe que cuando Jesús murió allí en la cruz, sucedieron varias cosas. Tembló, se oscureció, hubo tinieblas. Pero Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53. Mateo 27, 50 al 53 dice que sucedieron muchas cosas, pero una de las cosas que a veces se nos pasa por ahí es que dice que muchos sepulcros fueron abiertos. Cuando Él dijo allí en la cruz, consumado es, sucedió todo esto, y en el momento de los temblores, los sepulcros fueron abiertos. Varios sepulcros. ¿En dónde? No nos dice, no nos da muchos detalles sobre esto Mateo, pero dice que fueron abiertos, y al tercer día de esos sepulcros que fueron abiertos, una vez que resucitó Jesucristo, varios santos fueron resucitados. ¿Se dan cuenta de cómo se da? Si Jesús dice consumado es, viene el terremoto, hay tinieblas en la tierra, todo el mundo se asombra, y en ese momento sepulcros fueron abiertos. Al tercer día, cuando Jesús resucita, enseguida, dice la Escritura, según lo narra Mateo, dice: en ese momento muchos cuerpos de santos se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesucristo, y vinieron a la santa ciudad y le aparecieron a muchos. Yo imagino qué sucedió ese día ahí. ¿Qué pasaría que de repente llega tu familiar ahí a la casa? Que quién sabe cuánto tiempo tendría que haber fallecido. Él tiene el poder de dar vida a los que Él ama, a los que Él quiere. Y la resurrección está en Él. Dice aquí la Escritura, según dice Mateo, que eran santos, muchos cuerpos de santos. Personas que por la gracia de Dios, por la soberanía de Dios, habían sido apartados para que resucitaran ese día. ¿Quién les predicó el Evangelio a esos santos? ¿Cómo fue que creyeron? No nos dice los detalles. Pero esos santos, apartados de Dios, resucitaron
para ser testigos de que efectivamente Jesucristo es la resurrección y la vida, y que Él estaba vivo. Y dice la Escritura que hubo muchas pruebas. Por 50 días Él estuvo apareciéndose y teniendo contacto con muchas personas. No hay ninguna duda, Él es la resurrección y la vida. ¿Hay diferencia entre la resurrección de Jesús y las demás personas a las que Él resucitó? Sí. Todas las personas a las que Jesús resucitó volvieron a morir. O sea, fueron restaurados a la vida para testimonio, pero en un tiempo después fallecieron. ¿Por qué? Porque no tenían cuerpos glorificados. Jesús los levantó tal como estaban en su condición de vida. Pero Jesús fue levantado en cuerpo glorificado. No vuelve a morir más. La única resurrección permanente es la de Cristo. A partir de ese momento. Y hoy Él vive. Él es espíritu que da vida. Él es el espíritu vivificante que viene a morar en todo aquel que cree, en el judío y en el griego. Para Él no hay judío ni griego, ni escita, ni ningún tipo de nacionalidad. Todos son uno en Cristo. Amén. Él es la resurrección y la vida, y Él no vuelve a morir. Pablo dijo que Él era la primicia de los que murieron. Y viene una palabra tremenda en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6 habla del pan de la vida. Jesucristo multiplicó los panes, ¿se acuerdan? Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, y le dio de comer a más de 5,000 personas. Todos comieron y se saciaron. Y dice allí en el versículo 54, Juan 6, 54, el que come mi carne, ojo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién es el que resucita? Él es el único que tiene el poder. Él es la resurrección y la vida. Y es la voluntad del Padre, de Dios el Padre, que Él resucite, Cristo, a los que creen en Él. La resurrección es una realidad en la vida de los hijos de Dios. Los que hemos creído, ya experimentamos la resurrección en el Espíritu, y hoy ese poder de resurrección, esa vida de resurrección está en nosotros. Jesucristo es la resurrección. Él es espíritu vivificante y viene a morar en templos vivos, no en construcciones. Viene a morar en todo aquel que cree. Y entonces el Cristo resucitado vive a través de nosotros, a través de cada uno de nosotros. En mí y a través de mí vive Cristo resucitado. La resurrección es una experiencia de vida personal. Si Cristo vive en mí y yo vivo en Él, ¿habrá algo que pueda separarnos de Dios? Absolutamente nada. Dice Jesús, el que come mi carne, esto fue antes de ir al sacrificio, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Cómo le comemos? Ese día que él dijo estas palabras, causó un conflicto ahí. Dice, los religiosos, ay, ahora quiere que nos convirtamos en caníbales. ¿Cómo que no lo vamos a comer? ¿Verdad? Porque ellos estaban diciendo que Moisés había dado el pan de vida. Y dijo él, no, el pan de vida no fue el maná del desierto. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que come de este pan y bebe de esta sangre, vive eternamente. Vive para siempre. ¿Por qué? Porque tiene vida espiritual. Ahora tiene la vida de Cristo en sí mismo. Esto es lo que hoy vamos a celebrar y a recordar. Son símbolos,
con los que recordamos la comunión, pero es símbolos del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Esto es una realidad. La resurrección es una realidad en los hijos de Dios, y los hijos de Dios la han de expresar con conciencia, con entendimiento. Si Cristo, el resucitado, vive en mí, donde yo esté, está Él, ¿verdad? Y quieren vivir mi vida. Cristo vive en mi vida. Mi vida está para que Él viva, se exprese y se manifieste. ¿Cómo? En justicia, en amor, en vida de alta calidad. Ya no en pecados, ya no controlados por la naturaleza carnal, sino ahora gobernados por el Espíritu que mora en nosotros. Es un nivel de entendimiento y de conciencia. Esta es la realidad para los hijos de Dios. No es religión, no es de domingo, no es de cada Semana Santa. Es 24 horas, los 7 días de la semana, para todo aquel que ya le ha recibido. Perdonados, justificados, amados de Dios, hechos hijos de Dios por su gracia y por su amor. Todo por medio de la fe. Todo por medio de la fe. ¿Es solamente para algunos? En principio es para todos. Es para todo aquel que cree. ¿Habrá pecados tan graves que Dios no pueda perdonar? Absolutamente no hay ninguno que no pueda perdonar. Pablo dijo: de esos pecadores yo soy el primero, para ser ejemplo. ¿Qué cosas había hecho Pablo antes de convertirse a Cristo? Persiguió a su iglesia, permitió la muerte de personas. No sabemos si hasta directamente haya participado de eso. Encarceló, hizo muchas cosas que ofendieron a Dios. A lo mejor tú dices: pues yo no he hecho cosas como esas. Pero por cuanto todos pecamos, no hicimos esas, pero hicimos otras. ¿Verdad? Por cuanto todos pecamos. Dice Pablo: yo soy el primero, para que en mí se mostrara la gracia, y entonces todos sepamos que hayamos hecho lo que hayamos hecho, por la fe en Cristo somos perdonados y limpiados. Por la palabra es que le comemos, por la palabra es que le comemos y bebemos, para que Él venga a morar en nosotros por medio de la fe. Amén. Vamos a estar de pie. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de escuchar la verdad revelada del Evangelio, Señor. Gracias porque por el don de fe que has dado a cada uno de nosotros, hoy somos salvos, Señor. Porque hemos creído en Jesucristo como el Hijo de Dios. Porque hemos creído que el sacrificio en la cruz es suficiente para limpiarnos de todo pecado, Señor. Que no es por nuestros méritos, que nada podríamos hacer nosotros para podernos acercar a ti y ser justificados, Señor. Nada puede hacer el hombre para justificarse delante de Dios. La única manera es conocer a Jesucristo, y conociéndole, creer en Él como el Hijo de Dios, como el Dios viviente, único, que vino a redimirnos, a reconciliarnos con Dios, y que como Espíritu vivificante hoy viene a morar en templos vivos, templos de su Espíritu, hijos de Dios, conforme al poder y la gracia, misericordia de Dios. Lo hemos recibido totalmente, todo por fe. Es por fe y no es por obras, no es por méritos. Muchas gracias, Señor. Gracias porque hoy tu iglesia, Señor, puede permanecer en comunión, Señor. Gracias porque hoy somos efectivamente hijos de Dios, amados, perdonados, justificados, reconciliados, a los cuales se nos ha dado vida, vida en el Espíritu, que es vida eterna. Por eso te damos toda la gloria, toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso de gloria y alabanza al Señor?